Muy bien, ¿cómo le va? Completamos esta primera edición por aquí por DTV, primera edición por Diputados Televisión, en una semana, algo que ya ustedes vienen hablando, conversando, una semana en la cual se espera no solo la primera y única sesión, posiblemente se dé en la jornada de mañana en este periodo de sesiones extraordinarias, asamblea legislativa para iniciar, sí, darle el puntapié inicial a partir de las palabras, del mensaje del presidente Alberto Fernández, a lo que va a ser un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, y de esto vamos a seguir hablando a lo largo de esta hora, cerrando lo que va a ser esta primera edición. María. Hola, Fer, ¿cómo ¿Todo estás? bien? Pablo, Bien. ¿cómo andamos? Bien, muy bien. Bueno, a ver, hay expectativas respecto a lo que va a decir el presidente, pero más allá de las expectativas del presidente, hay expectativas también en torno a qué va a hacer la oposición a partir del miércoles. Sí, conversamos en las horas previas un poco sobre el escenario particular en lo cual va a ser esta asamblea legislativa, porque tenemos por un lado las internas propias del Frente de Todos, con el trasfondo de la ruptura del bloque en el Senado, claro, ¿no es cierto?, con la distancia entre Alberto y Cristina, que se van a ver las caras por primera vez, al menos en público, fue por última vez en junio, por los 100 años de YPF en su momento. Tengo la última vez que conversamos fue por el cumpleaños de Cristina, pero una relación que está ya distanciada y que ya ningún funcionario está pensando en claro, que volver a esa relación de uno a uno como se estaba pidiendo, por ejemplo, hace un año. Así que va a estar el ojo puesto ahí en esos gestos que vaya a hacer Cristina, claro, esas miradas, cómo va a ser ese reencuentro, pero también con el recuerdo de lo que fue la última asamblea legislativa que vos mencionabas. Se da una relación muy tensa con Juntos por el Cambio. En la última, recordemos que los diputados y diputadas del PRO se levantaron en el medio del discurso de Alberto Fernández cuando hace mención a la toma de la deuda del Fondo Monetario Internacional. En principio, los diputados y senadores Juntos por el Cambio van a estar, como es tradición que estén, sí, pero bueno, un poco la expectativa de ver qué termina sucediendo cuando muy seguramente se toque el tema de la deuda a lo largo del discurso de Alberto Fernández. Pablo, sin dudas, y antes de meternos en alguno de los temas que quedan extraordinarias y que seguramente serán temas de ordinarias, porque, a ver, todos quieren ese proyecto, cuando hablamos de proyecto de ley de agroindustria, y que vos lo vas a ampliar, pero el miércoles también va a estar muy atento toda la Cámara de Diputados, la Asamblea Legislativa, a las presencias y a las ausencias. Digo, ausencias, yo me imagino que es lo que va a pasar con la Corte Suprema. Totalmente, sí, obviamente que me parece que más allá de la expectativa puntualmente, me parece que va a ser una asamblea legislativa que va a tener mucho condimento más allá de lo que pueda decir estrictamente el presidente, ¿no? Esto que señalaba María respecto de la vicepresidenta, las tensiones internas dentro del Frente de Todos. Casi que me arriesgo a decir cuánto va a demorar la oposición en levantarse e irse. Y por otro lado, si están o no los 4 integrantes o los 4 ministros de la Corte Suprema de Justicia en el medio o en el contexto de un juicio político que se está desarrollando acá en la Cámara de Diputados, y que obviamente la ausencia de esos ministros sería todo una nota política en sí mismo, porque eso no suele suceder. Claro. Más allá de que los gobiernos tengan buena, mala o regular relación con la Corte Suprema de Justicia, uno siempre ve a los ministros de la Corte ahí a la derecha del estrado, ¿no? Claro. Así que hay dudas respecto de esa presencia o no. Veremos qué termina sucediendo y veremos qué es lo que manda el presidente, además de repasar la gestión en sí mismo, si hay un guiño a una posible reelección o relanzamiento de su candidatura. Está estipulado que va a hablar de inocencia en el caso de Cristina Kirchner por la causa de vialidad y de obras públicas. Así que hay muchos condimentos que rodean al discurso más allá del discurso en sí mismo. Bueno, mucha expectativa para el miércoles, para lo que va a ser la Asamblea Legislativa, un nuevo periodo de sesiones ordinarias, abriendo el Congreso de la Nación, y ya en ese periodo es en el cual no solo se tratan los proyectos, los temas que envía o convoca y habilita el Poder Ejecutivo Nacional, sino que ya se tratan los proyectos que los propios diputados o las propias diputadas presentan en el Congreso de la Nación. Pablo, uno de los temas, proyecto de ley de agroindustria. Parecía en su momento que se llegaba a cierto acuerdo político, pero todos hablan muy bien del proyecto, pero faltan los 130 o los 129 que se sienten y voten.
Sí, proyecto de plan agrobioindustrial lo hemos mencionado muchísimo porque es uno de los... A ver, la agenda legislativa viene un poco languideciendo de alguna manera en el contexto extremo de una grieta muy potente que se ha colado desde los dos grandes frentes hacia el Congreso. Por lo tanto, es un proyecto que venimos mencionando mucho, que está en el tintero, pero que no termina de ser tratado. Como decís vos, Fer, faltan los 129 que habiliten el quórum y finalmente se termine de aprobar en el recinto. Ahí vemos algunos de los objetivos que se trata o que estipula o que se pone el plan agrobioindustrial, que es el de intensificar la cadena agrobioindustrial hacia el 2030, incrementar las exportaciones de bienes y de servicios agrobioindustriales, crear 700.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, alcanzar la meta de 200 millones de toneladas de producción de cereales, oleaginosas y legumbres hacia el 2030, hacia el final de esta década que estamos transitando. Promover nuevas inversiones con agregado de valor en origen, eso tiene que ver con un criterio federal, poder justamente asentar establecimientos de trabajo en las provincias y generar estímulos fiscales para fertilizar el suelo y consecuentemente mejorar rendimientos. Eso un aspecto, si se quiere, más de lo que tiene que ver con lo ambiental. Claro, exactamente. A ver, en el capítulo de la incrementalidad, ¿qué significa esto? Significa que las empresas o las personas jurídicas que puedan acceder a los beneficios impositivos tienen que tener incrementos en estos rubros que vamos a mencionar ahora, que es volumen de venta, volumen de producción física, volumen de exportaciones físicas, cantidad de personal ocupado y las inversiones realizadas. Claro, esto marca un poco las bondades que tiene el proyecto y los objetivos, ¿no? Respecto a la situación planteada a partir de este debate que se da en el Congreso. Los objetivos son ambiciosos, son positivos. Está claro que la Argentina tiene una gran oportunidad en relación a la exportación de granos y a la exportación de bienes de origen agroindustrial. Tanto la pandemia como la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania han colocado el precio de los commodities, de los precios, digamos, de las materias primas, como se suele decir, en un nivel muchísimo más alto. Después a nosotros nos está impactando en otro nivel la sequía, estamos con muchos problemas para producir, hay pérdidas que pueden rondar los 10.000 millones de dólares, es lo que se estipula, pero sí el precio de los alimentos quedó en un rango muy elevado, lo cual puede ser para Argentina toda una oportunidad, obviamente por el flujo de divisas que puede ingresar. Sí. Y dentro de los beneficios impositivos, ahí está, estamos viendo la placa, que puede tener las personas jurídicas o las empresas que tengan esos criterios de incrementalidad cumplidos, está la amortización acelerada para compra de bienes en el impuesto a las ganancias, amortización acelerada para construcción de infraestructura, también en el impuesto a las ganancias, nueva evaluación de Hacienda para tener un menor tributo de ganancias. Evaluación de Hacienda tiene que ver con ganado, sobre todo con vaca, y un saldo técnico a favor en las inversiones de bienes de uso en el impuesto a IVA, que obviamente muchas veces las compras van con IVA, entonces la empresa paga y ya está adelantando de alguna manera ese impuesto y se puede computar tal vez a otros rubros para compensar, porque muchas veces hay saldos a favor que se sostienen en el tiempo y no se pueden computar contra otros impuestos. Bueno, son todos los beneficios, como decías vos, Fer, que tiene el proyecto, que son muy ambiciosos y que la oposición un poco lo que te señala es, che, esto es muy lindo en la letra, en el espíritu, pero de pronto es muy difícil llevarlo a la práctica. Ahí vemos algo, o una placa de lo que tiene que ver con la sustentabilidad, es decir, con el cuidado del medio ambiente, que es incrementar el uso de semillas fiscalizadas en especies de producción nacional, estimular la producción sustentable con fertilizantes e insumo, incluso los biológicos, fertilizantes, vaca muerta, están íntimamente ligados, e incrementar la productividad de ganadería vacuna. Pero bueno, el proyecto está dando vueltas, el proyecto está ahora en la cabecera de Agricultura, que es la de Ricardo Bursaile. Está pendiente de tratamiento y no termina de saberse bien qué es lo que falta. La cuestión es que ni siquiera tiene dictamen. Claro. Hay más de una comisión involucrada, ahí también está Industria, que es la que encabeza Marcelo Casareto, y creo que también está presupuesto porque
al involucrar cuestiones impositivas, obviamente, está la que preside Carlos Heller. Bueno, veremos, Pablo, María, si es el 2023, el año en el cual este proyecto de ley de agroindustria puede finalmente aprobarse, por lo menos tener ya lo que es la sanción de la Cámara de Diputados, un proyecto ya, podríamos decir, de larga data aquí en el Congreso de la Nación. Gracias, Pablo. Nos vamos a ir ahora a la provincia de Corrientes. Diputado Jorge Vara, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Bien, muy bien. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Bueno, Jorge, Pablo nos contaba un poco respecto a esos proyectos pendientes que quedan, que ya no solo fueron de enviados a extraordinarias de este año 2023, sino que ya en el año 2022 también tenían que ver con las sesiones extraordinarias, este proyecto de ley de agroindustria, que en más de una oportunidad, Jorge, hemos hablado. ¿Será este 2023 el año en el cual puedan lograrse consensos, más allá de que es un año electoral y que ustedes están pensando y mucho sobre las elecciones? Sí, yo creo que sí, que es factible. Además, se han discutido algunas cuestiones, algunas modificaciones, y es factible. De todas maneras, todo es susceptible a ser profundizado y debatido y ver a ver cómo termina. Es decir, no es un proyecto, inicialmente se lo quiso hacer entrar al libro cerrado, y no es así, porque de hecho así el libro cerrado no avanzó. En la medida que se abra la discusión, sobre todo por la importancia del proyecto y por la proyección en el tiempo, no sé, no es de las cosas que uno pueda decir de no abrirla. Yo puedo sí opinar sobre el proyecto. Yo creo que es un proyecto positivo, a mí me parece que suma. Lo que no creo es que con las medidas que se proponen, básicamente de orden fiscal, hay que ver cómo se las complementan con financiamientos adecuados también, que eso no está incluido en el proyecto, puede estar, digamos, eso se rige por normas del Banco Central y otras. Lo que no creo, yo creo que los objetivos son demasiado ambicioso, como bien marcaba uno de ustedes, demasiado ambicioso para lo que está instrumentado en el proyecto. No creo que con ese proyecto se logren cumplir tantos objetivos. Ahora, si usted me pregunta, ¿y suma? Yo creo que sí que suma. Entonces, es bueno avanzar en ese sentido. También creo que... Sí. Perdón. No, pero que todavía le falta discusión, Jorge, a este proyecto. Suma, pero todavía falta discusión. Falta discusión, En general, sobre todo retrotrayéndonos a los inicios de los proyectos iniciales, era muy beneficioso para la agroindustria, pero no tanto para los productores. Es muy difícil expandirse en frigoríficos si no produce más carne. Es muy difícil expandirse en plantas de producción de harinas proteicas o de alimentos balanceados si no tiene mayor producción de grano y mayor demanda. Es muy difícil crecer si no incrementa en producción primaria. Me parece que el proyecto tiene que atender un poco más a los productores y menos no menos, pero digo un poco más a los productores para asegurar que haya la materia prima necesaria para poder crecer. O si no, es ahí donde puede tener la diferencia. Y hay problemas con hay sectores con serios problemas de rentabilidad. Entonces no se trata solamente, es decir, si yo voy a dar un beneficio que lo voy a descontar, un certificado fiscal que lo voy a descontar de ganancia y no estoy ganando, no sé cuál es la utilidad. De todas maneras hay otros sectores que sí pueden ganar, entonces pueden. Lo mismo una amortización acelerada, hay que hacer inversiones. Yo doy financiamiento, pero hoy tenemos un incremento fenomenal de las tasas, entonces se paró la inversión en maquinaria y otro equipamiento. Después tenemos serios problemas también en poder cumplir con estos objetivos muy ambiciosos en la medida que sigamos con un cepo cambiario y no podamos importar elementos. Si nosotros tenemos problemas para conseguir repuestos. Y cuando digo nosotros, pues yo soy productor también, tenemos problemas para conseguir goma, para conseguir cubiertos para trabajar. Esos son problemas que en realidad están generados no al propósito, están generados como consecuencia de un problema en la macroeconomía.
si no solucionamos esos problemas es muy difícil que estos objetivos puedan cumplirse, y de todo eso vamos a debatir. Me parece bueno y sano y positivo que se debate y se discuta sobre la cuestión. Además que se discuta en serio sobre la política agropecuaria, la situación del sector agropecuario en la Argentina, lo que aporta, lo que... Y además, bueno, lamentablemente hoy tenemos que estar sufriendo las consecuencias de una seca histórica, segunda niña, que realmente está dejando problemas muy serios. Por ahí una se aguanta, pero una detrás de otra, el acumulado de déficit hídrico, como alguien marcaba usted, los 15.000 millones de dólares, ahí le digo como mínimo entre 12 y 14.000 millones solo en granos sin contar carne. Ahí no podemos pensar que esta seca no va a generar problemas también en carnes, con lo cual es más probable que estemos más por encima de los 15.000 millones de dólares. Creo que va a haber problemas en el 2023 en ese sentido. Y si con el año pasado tuvimos precios récord, producción bastante importante, a pesar de que ya nos empezó a tocar la seca, en el 2022 hubieron ingresos importantes por el aumento de precios también, que compensó un poquito una mínima caída en producción. Y hubieron dólares y tuvimos problemas para acceder a los dólares, para importar los elementos necesarios para trabajar y para las líneas de producción industrial también, o sea, no solamente para la maquinaria agrícola. Es decir, ¿qué va a pasar en el 2023? Que ahora ni siquiera vamos a tener el ingreso de dólares que supimos tener en aquella oportunidad. Yo creo que el panorama es complicado, ¿no? De todas maneras, está bien discutirlo, me parece bien. Además, le digo hasta así, a mí me parece bien discutirlo, porque es bueno poner sobre la mesa la cuestión y profundizar. Y Jorge, con buena actitud, con buenas ondas, pero en forma constructiva, de qué lugar se le quiere dar al agro y sobre todo a la producción primaria. Y le consulto, Jorge, perdón que lo interrumpa, pero me interesa. Acá María Caferata lo saluda. Buenas tardes. ¿Cuándo cree que se va a poder dar esta discusión? Porque de momento, puntualmente, la Comisión de Agricultura no está trabajando, fundamentalmente por la decisión de Juntos por el Cambio de, mientras esté durando el juicio político de los jueces de la Corte Suprema, de no dar quórum ni habilitar muchas de las comisiones. ¿Se está analizando? ¿Hay conversaciones adentro del radicalismo por un lado, pero también a nivel de Juntos por el Cambio, de tal vez ir flexibilizando esta parálisis o este bloqueo a medida que vaya desarrollándose el año, más allá de que el juicio político siga su trabajo, porque se esperan 3 meses? Sí, son cuestiones de la política que le da marco a toda esta discusión. Si usted me dice, yo estoy viajando dentro de un rato para Buenos Aires, yo discutiría mañana a las 8:30 de la mañana, me dice, empezamos a discutir. Para mí hay que discutirlo. Obviamente que hay cuestiones, planteos de la política, del bloque, que tenemos que respetar, pero nosotros queremos discutirlo. Además, le aclaro, sobre este proyecto, yo opino favorablemente de nuestro candidato a presidente. ¿Qué opina del lanzamiento de Gerardo Morales, de su candidato a presidente? ¿Cómo? ¿Qué opina del lanzamiento de su candidato a presidente, de Gerardo Morales? Me parece muy bien. Creo que es un candidato, y a mí particularmente como ciudadano del interior profundo, me parece que de todos los candidatos a presidente, de todos los partidos, de un lado y del otro, el que tiene el mayor conocimiento sobre las problemáticas del interior, ¿no? Las economías regionales, NOA, NEA, Cuyo, Patagonia, tiene una interpretación muy cabal y además una gestión muy exitosa en una provincia difícil como la de Jujuy, una provincia más pobre de la Argentina, y se vienen logrando resultados importantes. O sea, está hablando de cosas que lo está haciendo, está hablando de cosas que lo está haciendo. Jorge, Pablo Varela lo saluda. Le quiero consultar, yendo un poco a lo que usted decía, el problema entonces que usted ve en este proyecto es que, a ver, de pronto fue presentado con el Consejo Agroindustrial y entonces tal vez tiene una mirada más proclive a beneficiar impositivamente al sector agroindustrial, valga la redundancia, y no tanto al productor, que en definitiva es el que provee la materia prima para ese complejo industrial. ¿Estoy leyendo bien lo que usted dijo? Para pasar en limpio, digo. Sí, yo esto lo vengo siguiendo desde que empezó. Cuando empezó así. No se olvide que 3 de las 4 entidades se levantaron de la mesa del Consejo. Estaban claro.
claro hacia dónde iba, dónde apuntaba. Creo que eso fue teniendo alguna corrección, ¿no? Pero 3 de las 4 entidades se levantaron. Quedó con Inagro, que es la que tiene por ser cooperativa. Las cooperativas tienen un desarrollo industrial importante, positivísimo eso, por supuesto. Yo también soy presidente de la Comisión de Cooperativas y además soy cooperativista también. Pero bueno, tiene intereses diferentes, pero fue muy claro eso. Era lógico que con Inagro se sostenga en la mesa. Las 3 entidades se levantaron. Luego, bueno, se fueron. Nosotros fuimos planteando posiciones y la vamos a seguir planteando. Esto no está ingresando cerrado a la discusión, porque esto no tiene dictamen todavía. No. Y para sacar dictamen tiene que ser consensuado, si no, no va a salir. Si no hay consenso, le puedo garantizar que no va a salir. Jorge, usted nos señaló que en un ratito va a estar viajando para la ciudad de Buenos Aires. Mañana está previsto una sesión 10:30 de la mañana, por lo menos es lo que pretende el Frente de Todos en esta Cámara Baja. Va a haber una reunión previa del bloque del radicalismo, va a haber una reunión previa del interbloque de Juntos por el Cambio para terminar de definir la estrategia en caso de que el oficialismo logre el quórum. Sí. Se está tratando en reunión de bloque en este momento. ¿Y a usted? Yo tenía previsto viajar en un horario que no llegaba. Y además con los problemas de pasaje que tenemos, sobre todo en algunas ciudades de menos movimiento, no nos podemos dar el lujo de cambiar y ir un rato antes. Así que lamentablemente traté de conseguir pasaje para esta mañana, pero ya no había. Pero tranquilo, vamos a ver, estamos trabajando muy bien en lo que hace el bloque. Cuando me refiero al bloque de la UCR, nosotros lo abrimos, discutimos abiertamente y nuestro presidente de bloque sí o sí tiene que respetar lo que nosotros resolvemos. Y puntualmente, Jorge, en lo que refiere a la moratoria previsional, ¿hay una postura unificada dentro de Juntos por el Cambio respecto a cómo votar? Porque, por ejemplo, en el Senado no lo hubo, por lo general los senadores del radicalismo se abstuvieron, mientras que los del PRO votaron en contra. ¿Qué es lo que se está analizando adentro de la UCR respecto Eso a es lo que se está discutiendo en este momento. Si usted me dice a mí, yo me abstendría, pero yo finalmente, si voto otra cosa, no es porque cambio, sino es porque respeto lo que se resuelve en el bloque, ¿no? ¿Por qué se abstendría usted? Que me parece que no soluciona el problema de fondo. Es bastante más complejo el tema, además le aclaro que voy a pedir la palabra si se trata. Eso probablemente se va a tratar. Le aclaro además para que la gente entienda que hay un dictamen de mayoría, ¿no? Esto va con dictamen y hay un dictamen de minoría, que era el nuestro, el bloque, que objetaba una serie de cuestiones. Yo creo que sí va cerrado, porque además hay un dictamen, o sea, como el dictamen de mayoría y nosotros tenemos uno de minoría, nosotros no podríamos votar. Además, acuérdese que si no dan los votos hay que discutir el nuestro. Pero ¿por qué abstenerse y no votar en contra? A eso me refiero. No sé si se votará en contra. No, usted quiere decirle. Me sentiría más cómodo con una abstención, pero van a haber seguramente votos en contra y probablemente que se resuelva la cuestión. Y no es porque no quiera que se jubilen las, no sé si 300, 400 o 500.000 personas que están con problemas de jubilación. Lo que pasa es que los compromisos es si se termina votando mañana la moratoria, deberíamos tener un compromiso, no tratar nunca más moratoria por lo menos 30 años. Porque o si no, el sistema se cae solo por falta de confianza en el sistema. Es decir, no puede la gente, el que tiene hoy 35 o 40 años, no importa, no aporto, está trabajando en la actividad privada, que tiene mucho cuenta propista, ni siquiera paga el monotributo social o autónomo, las distintas categorías, porque siempre en el fondo algo sale. Dentro de 20 años algo va a salir, es lo que le dicen todos. Jorge, algunos de mis hijos que están en esa actividad me dicen. O sea, algún momento este país tiene que ser serio y plantear serio, decir, che, hay que agarrar por dos, porque el problema que tenemos no es la cantidad de jubilados, el problema que tenemos es la poca base de aporte que hay, de aportantes. O sea, tenemos un nivel de informalidad en la economía muy grande. Y eso es lo que hay que subsanar. Lo mismo que cuando hablábamos del tema de ley agroindustrial,
volvemos al problema de la macroeconomía. Bueno, eso tenemos que ordenarlo, si no el resto con leyes estamos queriendo hacer parche de una goma, de una cámara que no va más, digamos. O sea, no existe más parche, hay que hacer algo que funcione como corresponde, tiene que haber, o si no es injusto, porque fíjese que usted tiene que absorber de la masa de jubilados, y hay muchas situaciones particulares injustas. Cuando uno baja a la calle y sale, ve situaciones injustas de gente que aportaron 40 años, porque empezaron a trabajar a los 20, 25 años y se jubilaron con 40, 42, 43 años de aporte y gana menos que alguien que trabajó 15 años y se acogió a una de estas moratorias, pero porque por ahí 5 o 6 años tuvo un buen trabajo y termina ganando una jubilación del doble. Eso, el que sufre eso me parece que puede sentir como que el sistema es injusto. Entonces tenemos que pensar no solamente en los que se van a jubilar a partir de esta moratoria, sino en los que ya están jubilados. Es una pregunta, ¿qué expectativa tiene, diputado, disculpe que lo interrumpa, respecto del 1 de marzo y el discurso del presidente? Qué pregunta, ni pensé eso. Un poquito, algo debe haber intuido. No, muy bien, muy bien. Una pregunta así, correcto. Primero, yo creo ahí volvemos con el tema que pasó el año pasado. Me chocó. Yo, cuando el presidente empezó a atacar a los miembros de la Suprema Corte, yo los miraba a los miembros de la Suprema Corte, no al presidente, porque el presidente lo escuchaba, era suficiente. Y le miraba a ellos, ni se ejecutaba, ellos no te largan una seña, ni dos copas. Jugadores de póker. Como que le entraba por uno de ellos y le salía por otro. Yo creo que ¿qué espera usted? Yo creo que va a haber de nuevo. No tengo duda que tienen que ir, van a ir seguramente y van a estar ahí. No, para mí no es relevante lo que estoy diciendo, pero usted me pregunta y yo que creo es la situación de violencia en ese sentido. Creo que va a haber una alusión muy fuerte hacia eso. Sí. Ya se ingresó en el último año de gestión del presidente, vamos a ver el balance que hace. Obviamente no tengo duda que va a haber alusión a la pandemia y a la guerra en Europa. También podríamos comparar con los países de la región que tuvieron el mismo problema cuando tuvimos nosotros la pandemia, ellos también la tuvieron y la guerra de Europa afecta, no igual, pero a varios países de la región. Entonces nos afecta por el aumento de productos de energía, fertilizantes, etcétera, en $5.000 millones. Lo que la gente nos dice es que también estamos percibiendo $9.000 millones por los mayores precios de lo que nosotros vendemos. O sea, tenemos un saldo positivo de la guerra de 4.000. La verdad que es feo decir que la guerra favoreció los precios, pero hubieron ingresos extras, como hubieron ingresos extras por el incremento de la energía y de los fertilizantes. Los fertilizantes no tenían mucha solución, pero claro que lo de la energía hubiera tenido solución. Ahí no se hizo tanto. Ahora se estaría acelerando el proceso para avanzar en eso. Podríamos, por ejemplo, en fósforo no tenemos, lamentablemente fósforo no tenemos, pero sí tenemos gas para producir urea. La urea, ustedes saben que se produce, la urea se saca del aire por un arco voltaico, descarga, cae, precipita el nitrógeno, lo único que necesita es energía. Y la energía es necesariamente gas. Gasoducto. Si hubiéramos tenido un gasoducto al polo petroquímico, el polo petroquímico no solamente podría producir toda la urea que nosotros necesitamos a precios más razonables, sino estar aprovechando y exportando al mundo urea. En realidad, cuando exporta urea usted, o cuando importa, está importando o exportando energía, porque eso es energía. La urea no se saca de otro lado, se saca del aire y sobra nitrógeno en el aire. Me parece que no se aprovecharon las oportunidades. Pero de todas maneras nosotros no vamos a ir, vamos a escuchar ahí, no vamos para criticar nada, vamos a ver qué argumentaciones da para estar como estamos. Lo de la pandemia es cierto, la recuperación después de la pandemia fue bastante buena, 2021 me refiero, pero el crecimiento 2021 fue recuperación, en realidad un salto de la caída. La caída fue superior a algunos otros países. Podemos decir, bueno, pero hay 2 o 3 países que les fue peor que a nosotros la caída del Producto Bruto. Yo creo que el manejo de la economía en la pandemia no fue del todo feliz. Y en nuestra provincia hemos marcado una diferencia, las actividades económicas nuestras no se afectó. Acá la economía, yo le digo una cosa, en Buenos Aires, durante todo el 2020-2021 no se construyó un edificio en Corrientes, a los 3 meses después de la pandemia se estaban construyendo edificios. La construcción seguía trabajando. Se hizo un acuerdo con el gremio de la construcción, capacitarlos para reducir los horarios. Se trabajaba de noche mitad y mitad para no juntar tanta gente en la hora. Si una hora que trabajaran 35 obreros, no más de 15.
y se cumplían los turnos, pero se le buscó la vuelta para que se trabajara. Y después, como las producciones, es cierto también, la producción nuestra no es tan fuerte, la industrial, la primaria o la agroindustrial de menos empleados, también es más fácil adaptarse a la pandemia, era más fácil en la producción del campo. El campo siguió produciendo, siguió cosechando, después al año siguiente, en el 2020, sembró, levantó la cosecha. Cuando empieza la pandemia estábamos en plena cosecha de arroz y los productos nuestros de verano, y después siguió la cosecha y se levantaron las naranjas, y a nosotros nos mata la seca, pero no, la pandemia no nos afectó. Pero no importa, no podemos comparar, pero sí podemos comparar en un sector que es el de la construcción, por eso comparé. Construir un edificio en Corrientes es el mismo problema que construir un edificio en la ciudad de Buenos Aires. Tal vez usted me diga, bueno, pero en la ciudad de Buenos Aires tienen que venir los obreros urbanos en transporte público, en tren, y en Corrientes se van en su motito, bueno, qué sé yo, está bien. No es lo mismo, pero de todas maneras acá la economía no paró como paró en la Argentina. Tuvimos un daño bastante fuerte. Pero bueno, yo no quiero volver sobre la cuestión esa. Si usted me dice que espero, es que se va a echar culpas de la situación en la cual estamos, a la pandemia, a la guerra, y no sé si va a haber autocrítica. Un gobierno en un momento que está y en un año electoral nadie se suicida haciendo autocrítica. Claro. Así que yo no espero. Me parece que hay motivo para hacerla, pero no la espero. Jorge, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Gracias a usted. Gracias. Jorge Vara, diputado nacional de la Unión Cívica Radical por la provincia de Corrientes. Las expectativas, los temas a analizar en el nuevo periodo de sesiones ordinarias que se abre a partir del día miércoles, la presencia del presidente Alberto Fernández y también ya viajando en minutos hacia la ciudad de Buenos Aires. Mañana está prevista una sesión especial a las 10:30 de la mañana. Por lo menos eso es lo que quiere, eso es lo que intenta y ya tiene proyectado el oficialismo, el Frente de Todos, con la convocatoria que hizo Germán Martínez ya hace la semana pasada y que mañana veremos 10:30 de la mañana si hay sesión. Bueno, vamos a saludar a Luciana Fernández porque hemos hablado con Luciana varios temas que tienen que ver con el trabajo en las comisiones, con algunos temas específicos que tienen que ver con la actividad legislativa. Luciana, buenas tardes. Bueno, muy buena jornada, Fer, María y Pablo, por supuesto a todas las personas que nos acompañan por la pantalla de Diputados Televisión. Como bien lo estuviste adelantando, Fer, mañana está prevista una nueva sesión donde el temario es corto, van a tratar solamente 2 temas, pero eso nos pareció importante hacer un repaso y hablar también un poco de qué dice el reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina respecto a lo que es el quórum, respecto a lo que es la asistencia y hacer una analogía, una pequeña comparación. Recordemos que cuando hablamos de analogía hacemos referencia a hacer una semejanza entre cosas diferentes. Esa es la palabra de una analogía. Entonces, comparar el deber de asistencia que tienen los legisladores a una sesión, juntar el quórum, asistir a las comisiones, con el deber de asistencia que tiene cualquier trabajador en el ámbito laboral. Por eso es bueno hablar de una analogía, ¿no? Sino hacer como una referencia a cosas que si bien son distintas, pero en algún punto se relacionan entre sí y vamos a ir explicándolo en unas placas a ver en qué consiste eso, haciendo referencia un poco también a lo que fue las últimas 2 sesiones en el año 2022, donde no pudimos contar con la presencia de los diputados de Juntos por el Cambio. Por eso es importante hacer un repaso de qué dice el reglamento de la Cámara de Diputados y de dónde se desprende esa reglamentación que tiene que ver con la Constitución Nacional, y vamos a ir viendo y explicándolo en unas placas. La primera placa habla del artículo 15 del reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación y habla específicamente del quórum. Y dice que para formar quórum legal será necesaria la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, entendiéndose como tal cuando los miembros presentes superen a los miembros ausentes. Y el artículo 16 del reglamento de la Cámara de Diputados habla de la asistencia de los diputados. Dice que los diputados están obligados a asistir a todas las sesiones desde el día en que fueran recibidos, es decir, desde el día en que prestan el juramento, ¿no? Del día que son electos por mandato popular a través de la elección del pueblo. Pero ¿de dónde se desprende esta reglamentación? Porque recordemos que todos los organismos y todos los órganos colegiados, como por ejemplo el Congreso, que está formado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, tienen una reglamentación interna. Esa reglamentación interna lo que hace es establecer, digamos, cómo van a ser las reglas de juego dentro de una institución, dentro de un órgano. Es quien establece, por ejemplo, los horarios, el tema de la asistencia, la disciplina, la vestimenta, el tema de las posibles sanciones en caso de incumplimiento. Pero todas estas reglamentaciones
consideraciones responden a un orden interno, solamente para ese tipo de institución, ¿no? Para ese órgano. Pero ¿de dónde se desprende esto? Como siempre decimos, de la Constitución Nacional, claro, que la Constitución Nacional es la Carta Magna, es la ley más fundamental, es la que establece los principios y los lineamientos importantes donde se desprenden todas las demás normativas dentro de la República Argentina. Y por eso, en el artículo 2, en la placa 2, en el artículo 64 de la Constitución Nacional, dice que ninguna de ellas, haciéndose referencia a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, entrará en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros, pero un número menor podrá compeler a los miembros ausentes a que concurran a las sesiones en los términos y bajo las penas que cada Cámara establecerá, ¿no? Como hablamos, dijimos bajo las penas, podríamos decir bajo las sanciones, porque claro, usar pena quizá es una palabra más vinculada al derecho claro, penal, pero claro, las sanciones que pueda establecer el propio reglamento de la Cámara de Diputados. Luciana, si le ponemos número sí, a esto que vos estás señalando, cuando hablamos de mayorías, estamos hablando en la Cámara de Diputados de 129 miembros. Exactamente, ¿no? Exactamente, para lograr justamente ese quórum necesario, porque muchas veces hablamos de quórum, pero a veces las personas que no están dentro del ámbito legislativo dicen, bueno, ¿qué es el quórum? Claro. Y tiene que ver con ese número, ese mínimo indispensable que requiere para poder empezar a sesionar, para poder empezar a debatir, que fue lo que no ocurrió en las últimas 2 sesiones, porque los diputados de Juntos por el Cambio no bajaron al recinto, no dieron el quórum necesario y las últimas 2 sesiones se terminaron cayendo. Entonces, la importancia que tiene el quórum dentro de un órgano colegiado es simplemente para que esa Cámara, tanto de diputados como de senadores, pueda funcionar. Si no tiene quórum, no puede funcionar. Entonces, esto también hace referencia a lo que dice la Constitución Nacional, de que el normal funcionamiento y el normal desarrollo de las instituciones tiene que estar garantizado. ¿Y cómo uno garantiza el normal funcionamiento y desarrollo de una institución? Poniéndolo en práctica, haciéndolo funcionar. Entonces, lo que se podría decir es que al estar paralizado el Congreso de la Nación, porque no tiene el quórum necesario para poder legislar, para poder sesionar de alguna manera se está violando la Constitución Nacional, porque se está impidiendo ese normal desarrollo que establece la Constitución Nacional y no paralizar las instituciones que forman una república. La Constitución Nacional también dice que deben legislar y deben funcionar sin interrupción. Esa es la palabra fundamental que usa la Constitución. Y en otra placa tenemos un poco más de información. Dice que a la anterior, me parece que volvemos un poquito a la anterior, que es la 3. Dice, en tal sentido puede observarse claramente que el quórum legal, imprescindible para darle vida institucional al Poder Legislativo, un poco lo que estábamos diciendo, como órgano de gobierno, se compone de la asistencia obligatoria de los legisladores a cada una de las sesiones. Entonces, como decíamos, el quórum legal es justamente lo que hace imprescindible al normal desarrollo de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Si no hay quórum, el Congreso no puede funcionar. Y si el Congreso no funciona, se está violando la Constitución Nacional porque se está interrumpiendo justamente el normal desarrollo que establece la Constitución Nacional para todas las instituciones. Tenemos una placa más. Perdón, Lu, pero sí, entra un poco, lo que decís ahí, digamos, entra muy... o mejor dicho, se puede ligar muy perfectamente a lo que está pasando ahora, que no está funcionando. De hecho, muchas veces cuando uno habla con diputados, senadores, lo que fuere, te hablan del quórum como una herramienta política. No te doy quórum. Como dentro, digamos, incluso dentro de la legalidad. Sí. Pero no sé si ahí lo que quiere marcar la Constitución es, bueno, una cosa es una cuestión circunstancial en donde no te doy el quórum porque no quiero que trates tal ley, y otra cosa es algo que se va prolongando y que impide el desarrollo normal o... normal, claro, está bien lo que digo, del Congreso. Claro, se entiende tu pregunta. Uno tiene que remitirse más que nada a lo que es la etimología o la naturaleza jurídica de estas instituciones. Podríamos decir de alguna manera que el legislador es electo por un mandato popular, ¿no? En comparación a un trabajador que trabaja bajo relación de dependencia. Entonces, el trabajador tiene que cumplir todos los días 1 hora, un día establecido, 5 veces a la semana, dependiendo si trabaja en el ámbito público o privado, las cuestiones laborales que rigen al contrato laboral. Ahora, el tema de los legisladores tiene que ver como decíamos, con una representación popular. Pero también cuando uno asume esa representación popular y al ser funcionario público,
lo podríamos vincular a lo que es la ética de la responsabilidad, ¿sí? Tanto para un funcionario como para cualquier trabajador que asume una responsabilidad y una representación de llevar adelante y de permitir que esa institución pueda funcionar. A eso se refiere. Entonces, el quórum legal, como bien lo decís, podríamos decirlo que es una cuestión más política, porque dar quórum o no tiene que ver con los temas que están previstos para el desarrollo de esa sesión en ese día, claramente. Pero también tener paralizado el Congreso y no dar nunca quórum atenta un poco contra la Constitución Nacional. Claro. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Entonces, ambas cosas están permitidas, pero en su justa medida y que sea de manera equilibrada. Uno puede, de alguna manera, negociar ese quórum y quizá no darlo porque no está de acuerdo con los temas que van a tratar y no quiere, o quizá, no sé, los quiere ampliar o los quiere modificar y por eso de esa manera no da quórum. Pero también hasta qué punto uno puede mantener paralizadas las instituciones, como en el caso del Congreso de la Nación, que no viene sesionando hace varios meses porque justamente no se cumple ese quórum legal. De esa manera se estaría violando la Constitución Nacional porque lo que estás haciendo, estás interrumpiendo el normal desarrollo de las instituciones. Entonces pasa un poco por ahí, ¿no? Bien. Y vos, Lu, te hago una consulta, porque vos mencionabas unas placas antes, hablabas de sanciones y de penas que los diputados y diputadas que sí habían dado quórum podían hacer contra los que no se hayan presentado. O sea, ¿está pensado dentro de la Constitución que se puede sancionar a diputados y diputadas por no dar quórum o por no asistir a una sesión? Eso tiene que ver exclusivamente con la reglamentación interna de cada organismo. Entonces tendremos que recurrir al reglamento de la Cámara de Diputados en este caso para ver qué tipo de consecuencia podría establecer, si es que establece o no, la verdad que lo desconozco, pero lo podríamos investigar para la próxima placa, a ver qué tipo de consecuencias pueden tener, porque recordemos también que los legisladores cumplen su función no solamente en las sesiones, sino también en las comisiones, también en la presentación de proyectos. Entonces se mide de diversas maneras esa representación que tienen o si cumplen o no con su deber, ¿no? Y dice entonces que, en síntesis, la obligatoria asistencia de los legisladores a las sesiones permite la concreción del quórum legal que da funcionamiento al poder legislativo, que era un poco lo que hacíamos referencia a la pregunta que hacía Pablo. Entonces, dar quórum es una cuestión política, pero mantener paralizado el Congreso está violando y atentando contra la Constitución Nacional, porque también eso impide de que no pueda ejercer el normal funcionamiento y desarrollo de las instituciones que garantiza la Constitución Nacional. Y en estas dos últimas placas me parece importante hacer referencia, como decíamos, estamos haciendo una analogía entre la tarea que tiene el legislador con un trabajador en relación de dependencia. Y tiene que ver con la responsabilidad de la ética, ¿no? Cuando uno asume una tarea no solamente política, que fue electo por mandato popular, sino también cuando asume un trabajo, tanto en el público como en el privado, tiene ese deber de responsabilidad. La responsabilidad habla mucho de la persona también, ¿no? De cómo se toma el trabajo, de cuánto participa, de cuánto colabora, de con cuánta eficiencia y eficacia desarrolla su trabajo. Por eso me parece importante establecer esto, que el legislador y también el buen trabajador están comprometidos éticamente con su función en cuanto aporte a una sociedad mejor y más justa. Todas las personas, sea desde el rol que nos toca desenvolver, sea desde la función pública o un trabajador en relación de dependencia en el ámbito público o en el ámbito privado. Dice que cada uno tiene un rol que, ejecutado con la ética de la responsabilidad, nos conduce a alcanzar el bienestar general, trazando como un buen objetivo institucional y social eliminar en el preámbulo de la Constitución Nacional. Esto está establecido en la Constitución Nacional, como decíamos, y principalmente en el preámbulo de la Constitución Nacional. Y en una última placa dice que el artículo 16 de la Constitución Nacional establece una línea base de igualdad. El legislador y el trabajador son iguales frente a su responsabilidad laboral y esa igualdad parte de la exigencia de idoneidad. Ser idóneo también importa cumplir las obligaciones, entre ellas la de legislar, asistir y debatir fundamentalmente. Entonces creo que con esto queda un poco clara la importancia que tiene no solamente los legisladores de venir y recordemos que los legisladores son electos por el pueblo y tienen que cumplir un mandato popular y representar a las personas, que muchas veces se pierde un poco esa línea fundamental, ¿no?, por la cual fueron electos. Entonces, ¿de qué manera uno puede representar a las personas y solucionarle los problemas? Viniendo a sesionar.
negociando, debatiendo, presentando proyectos. Si uno no está de acuerdo, tiene que ver con esa negociación, pero mantener paralizado una institución como es el Congreso de la Nación, los que se terminan perjudicando es la propia sociedad porque terminamos no teniendo las leyes necesarias que la gente quiere, ¿no? Luciana, gracias por este aporte, por estos datos y también por la polémica que genera, porque es un tema polémico, porque ahí se cruza lo que marca desde el punto de vista legal, que bien nos señala Luciana, y lo que marca el reglamento de la Cámara, con los intereses políticos de los propios legisladores y que en definitiva también tiene que ver con la práctica política en el Congreso Nacional y en cualquier congreso de cualquier parte del mundo, ¿no? El hecho de que es una herramienta política como muchas otras que tienen los diputados. Está bueno lo que mencionaba Lu, marcando la diferencia también de que la asistencia no es solamente a las sesiones, sino que tiene que ver con el trabajo de las comisiones, las reuniones de asesores, el trabajo legislativo, la presentación de proyectos. Pero hoy en día, porque claramente todo esto va en diálogo con el hecho de que hace varios meses hubo un sector de la oposición que decidió no dar quórum absolutamente para ningún tipo de actividad. La discusión, y muchos diputados y diputadas del oficialismo te plantean esto mismo. Es prácticamente inconstitucional tener paralizado el Congreso porque tu trabajo es legislar de vuelta en un marco de un crecimiento de antipolítica muy fuerte con que le están mandando palas al Congreso y demás. Pero también hay que tener en cuenta el peligro, me parece un poco, de limitar las herramientas políticas que tienen los diputados y diputadas a la hora de negociar. Es una situación muy complicada porque son varios meses ya que se está arrastrando de parálisis en el Congreso y que encima no parece que vaya a ser mejor en el futuro. Ya todo el mundo, o varios, te dicen que las cantidades de sesiones que va a ser este año en contexto electoral van a ser bastante pocas. Pero bueno, plantear la posibilidad de una sanción por el hecho de decidir no dar quórum es muy peligroso porque también siempre te puede volver en contra. ¿Qué decir? Un día sos mayoría vos y un día son los otros. La sanción, me parece que el votante, el que le da la potestad y la posibilidad a determinada fuerza política de tener sus representantes en el Congreso, es la que en definitiva después avala o sanciona en la elección siguiente, ¿no? Con el voto acompañándolo nuevamente o quitándole el voto y yéndose a otra fuerza política. Lo cierto que hay una herramienta política que se utiliza. A veces cuando se utiliza determinada herramienta abusando de esa herramienta puede generar, yo creo que, discusiones internas en ese bloque político, en esa fuerza política, respecto a si es necesario continuar con esa estrategia política o modificarla. Me parece que la postura de Juntos por el Cambio respecto a la posibilidad de dar quórum o no respecto al tratamiento que se está dando aquí en el Congreso sobre el juicio político está generando ciertas discusiones internas por estas horas. Se ha cumplido y muy bien en una postura en bloque por parte del interbloque de Juntos por el Cambio, se ha cumplido en las comisiones, se ha cumplido en el recinto de la Cámara de Diputados, pero lo cierto es que a partir del miércoles se abre una nueva etapa en la cual un diputado de Juntos por el Cambio presenta un proyecto y el mismo diputado de Juntos por el Cambio dice yo no lo voy a tratar. Entonces esa discusión y esa situación contradictoria me parece que es también lo que se está discutiendo ahora en el seno de Juntos por el Cambio, de si se mantiene esa estrategia o se flexibiliza y se verá tema por tema y de qué manera se va a llevar adelante. Es un año electoral, es un año de también, y estamos viviendo tiempos de lanzamientos de candidaturas o de precandidaturas. Por ahora, desde Juntos por el Cambio, Frente de Todos todavía, a no ser lo de Scioli, que se ha lanzado, y Grabois, también, no mucho más. ¿no? Sí, pero nunca, no al nivel de lo que está haciendo hoy en día Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y el propio Gerardo Morales. Exactamente. Pero bueno, es una discusión que se está dando en el Congreso de la Nación. Y que, bueno, el propio Jorge Vara, conversando con nosotros recién, un poco demostraba eso, porque es una discusión que se está dando fuerte fundamentalmente en el radicalismo, que empiezan a surgir muchos cuestionamientos internos respecto a qué tanto se puede sostener el tiempo. Por ejemplo, el gobernador Gerardo Morales, el que decía que era el candidato recién del diputado, se lanza el 15. Se lanza el 15 y esa parte una de las figuras que tiene interés
en la sanción de varios proyectos. Claro. Hay muchos que se están viendo como futuros presidentes en el 2024 que tienen interés en que haya iniciativas como que le vayan a servir para una futura gestión. La tensión que se está dando entre halcones y palomas, que ya es una constante entre los Juntos por el Cambio, por ahora los halcones están ganando, pero hay que ver cuándo se puede sostener en el tiempo. Claro. No sé. Sí, incluso te digo, pensando en una eventual presidencia, ¿cuánto te conviene a vos, candidato, hoy sostener esa estrategia? Digo, porque después sos Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Gerardo Morales, quien seas, digamos, ¿cómo después pedís acuerdo en el Parlamento? Sobre todo, Larreta, digo, pienso en Larreta, es una persona que dice que necesitas el 70% del arco político, apoyando una serie de medidas X, no importa, pero respaldándolas muy fuertemente. Claro. Me parece que sí, que claramente a partir del 1 de marzo se tiene que empezar a ver otra dinámica, no una dinámica de un año no electoral, pero sí por lo menos que haya alguna duda o alguna fisura en esa cerrazón y que se puedan tratar algunos temas, aunque sean específicos, porque el oficialismo tampoco tiene número para imponer nada, ergo va a tener que negociar sí o sí, pero negociar con alguien que quiera negociar es distinto a alguien que está totalmente cerrado o bloqueado a darte el quórum, ¿no? Claro, bueno, que en definitiva mañana lo que se puede dar es cristalizar estas conversaciones, esta construcción de mayorías que lleva adelante Germán Martínez, que lleva adelante Cecilia Moró y que mañana puede llegar a cristalizarse, de lograr los 129 legisladores sentados en sus bancas y empezar una sesión para tratar dos temas que en la previa no tendrían que tener conflicto, ¿no? O por lo menos conflicto para llegar al recinto. Después en el recinto votarán a favor o en contra. Jorge Vara ya adelantó que prácticamente en el radicalismo hay una postura, pero a la hora de llevar esa postura a nivel de discusión del interbloque de Juntos por el Cambio, ganaría otra postura que es una postura más fuerte de rechazo a la moratoria previsional, pero que el radicalismo tendría similitudes con lo que hizo el radicalismo en el Senado, que es abstenerse, ¿no? Sí, también pensando en términos de qué se puede esperar a futuro en el caso de que efectivamente estén los 129, genera un poco más de expectativa de la posibilidad de destrabar para futuras sesiones. Claro. No es lo mismo que mañana haya sesión que no haya sesión pensando a futuro, en el sentido de que una vez... Son dos proyectos, probablemente la sesión va a estar muy larga en el caso de que se termine llevando a cabo, pero bueno, siempre es más fácil los coletazos posteriores de poder volver a sentarse a negociar, teniendo en cuenta las iniciativas que los propios Juntos por el Cambio quieren impulsar. Así que ahí se puede terminar generando un efecto a futuro que cambie, no radicalmente, pero bastante el escenario que está hoy en día, me parece. Sesión larga de mucha discusión, pero no más allá de las 12 de la noche porque se termina el periodo de sesiones. Aparte. Claro. Extraordinarias. Sí. ¿no? Que es algo positivo, ¿no? Sí, tener en cuenta. Habrá que ver también cómo termina la labor parlamentaria, ¿no? Porque si hay cuestiones de privilegios, si se incluyen ese tipo de cosas, bueno, se puede extender un poco más. Yo creo que es probable que el oficialismo tenga que ceder algo ahí. Claro. ¿No? Porque tiene los números muy, muy, muy justos. De hecho, cuando uno hace el repaso, que es lo que hacíamos al principio del programa, estamos hablando de un número de 130, 131, no mucho más. Ergo que si esa es la nueva mayoría, con muchísimas comillas, hacia el futuro, va a estar ajustado. Claro, pero no. puede generar expectativas, es verdad, Sí. hacia adelante. Sí, seguro. Las mayorías se van a ir construyendo, me parece, sesión a sesión. Hay temas que ya desde Juntos por el Cambio u otros bloques políticos ya adelantaron que no quieren discutir, que son vinculados con reformas judiciales. Claro. Y el oficialismo lo sabe, que hasta que no se renueve el Congreso de la Nación y saber a futuro cómo queda la paridad de fuerzas en el Congreso, esos proyectos no se saben si van a avanzar o no en el Congreso Nacional, pero lo cierto es que se abren expectativas a partir de lograr mayorías en la jornada de mañana, avanzar con proyectos. Son dos proyectos que vienen del Senado y que podrían ya tener la sanción de ley. Hablamos de moratoria, hablamos también de el tema de las historias clínicas, ¿no? Dale, la digitalización. Digitalización y que es sumamente importante. Sí. Pero bueno, veremos qué es lo que ocurre mañana. Las expectativas están puestas a partir de las 10:30 de la mañana con la sesión y obviamente el miércoles con la Asamblea Legislativa. María, gracias. Pablo, gracias. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en la continuidad informativa, quédese en Diputados Televisión para tener, como siempre, la mejor información de lo que ocurre aquí en el Congreso Nacional. Esta fue la primera edición. Gracias. Nos reencontramos.
¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, 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 ¿cómo va?